Medicina social. Conceptos básicos. Para comprender la medicina social, requerimos hacer un análisis histórico, conceptual. Incluso podemos recurrir a la investigación etimológica de sus palabras. Podemos hacer un juicio respecto de sus propuestas o postulados, o una crítica en base a inferencias, es decir, una comparación entre lo que propone esta filosofía y nuestra vida cotidiana. La mayoría de las personas entendemos a la medicina como un saber técnico, un cuerpo de conocimientos, una técnica. Toda técnica conlleva teoría y práctica. Es decir, hay un saber y una puesta en práctica de ese saber a través de la acción directa. En otras palabras, hay que hacer sabiendo el por qué se hace. Es en este sentido que la técnica, todas las técnicas en realidad, son al mismo tiempo un conocimiento y la posibilidad de aplicar este conocimiento en algún fin, ya sea en salud o en cualquier otra disciplina. La medicina científicamente aceptada como técnica empieza en el momento en que se deja de lado en la explicación o al explicar la alteración de la salud, se deja de lado aquellos aspectos mágicos religiosos, sobrenaturales que gobernaron durante muchos años el restablecimiento y la explicación de la alteración de la salud. Se concentra entonces en la observación, la medición de los aspectos o procesos físicos o biológicos. Es entonces que el enfoque médico toma una visión biológica, mecanicista, newtoniana, por llamarlo de una manera, puesto que el físico Newton estableció algunas leyes que gobiernan la ciencia hasta el día de hoy. Ahora, si indagamos en las investigaciones etimológicas de la palabra medicina, podemos hallarlas en la palabra o el verbo mederi. Es un verbo latino que significa curar, aliviar, cuidar. Pero mederi tiene una voz mucho más antigua, un origen más antiguo en esta raíz med, es una indogermana. La voz med significa medir o tomar medidas, pero también implica delimitar, demarcar, separar o restringir algo de otro. Entonces, si unimos estas dos voces, podemos comprender que la medicina consistía, o consiste incluso, pero vayamos a sus orígenes, la medicina consistía en la evaluación y la observación de un proceso natural, de la salud como una línea natural, y de la alteración de la salud como el desequilibrio de un aspecto el cual había que ser observado, hallado y determinado con especificidad para solucionar este aspecto y restablecer la salud. Es así que este enfoque ha gobernado la ciencia y sigue gobernando hasta ahora bajo el entendido de que el sistema funciona en la medida que sus partes funcionen. Si una de las partes no funciona bien, el sistema no funciona bien. Solucionando una de las partes de este sistema, se soluciona todo este sistema. De ahí que se le llama un enfoque funcional. Ahora, con respecto a lo social, hay que entender que la parte social o el término social es muy ambiguo. Hay mucha discusión en torno al significado de lo social, se usa en muchas acepciones. Es importante saber que la etimología de una palabra nos permite comprender lo que describe esa palabra o la función en la cual se utiliza esta palabra para poder hablar todos de manera pertinente. Bueno, en cuanto a social, aquí hay un error, han puesto etiología, es etimología. Si hablamos de la etimología social, vamos a encontrar una voz latina, socialis, que significa alianza, compañerismo, confederación,
que a su vez proviene de dos voces: societas, que significa compañía, y socius, socios. Estas voces ya nos van dando una idea que sociedad implica intercambio entre dos individuos o más para un bien común. Es decir, sociedad solo puede existir si al interior de ella sus miembros intercambian acciones o elementos, N cosas, con el fin de beneficiar a todos. Solo así podemos hablar de sociedad. Ahora, desde el punto de vista real, sociedades, desde el punto de vista biológico incluso, sociedades hay los animales, los insectos, por supuesto en la sociedad humana. Pero, ¿qué nos distingue como humanos del resto de los insectos o los animales? Primero tenemos que entender que compartimos, todas las sociedades, animales, insectos o el hombre, compartimos algunas características comunes. Primero, que todos nos agrupamos para obtener objetivos comunes. Estos objetivos comunes son básicamente protección, alimentación y reproducción, a fin, en último grado, de que la especie sobreviva. Esas tres características las vamos a compartir con todas las demás sociedades, sean de animales, insectos, mamíferos. Pero hay una característica en la sociedad humana que nos separa de las demás sociedades. Y es que los humanos manejamos un lenguaje simbólico. Y el lenguaje simbólico permite progresar a grandes tandas en cuanto a educación, conocimiento, aplicación de soluciones para la sobrevivencia, y todo este bagaje de conocimiento se le conoce como cultura. Es así entonces que la sociedad humana tiene como característica propia la cultura, que no se presenta en las demás sociedades, ni de insectos, ni de mamíferos, ni de primates, de pie. Por tanto, siendo la cultura el elemento que nos caracteriza como sociedad, es importante entender las distintas culturas que acompañan o modelan los distintos grupos sociales. Si hablamos de una medicina social, ¿existe una medicina no social? No es así. En realidad, el nombre medicina social resulta como propuesta frente a aquel enfoque individual, ya que principalmente gran parte de la investigación médica se centra en lo que se conoce como etiología. La etiología es el estudio, el origen de las enfermedades. En medicina también se utiliza el término patogénesis, que básicamente consiste en encontrar, buscar el agente que causa la enfermedad. Un agente que puede ser un virus, una bacteria, un parásito. Frente a esta forma de investigación prácticamente laboratorista, surgió en paralelo una forma de entender a la enfermedad como el resultante de una serie de causas, y no solamente debido a un agente patogénico, sino considerando que la higiene, la pobreza, la desnutrición son también causas, o por lo menos empujan, facilitan, vulneran el sistema de un ser vivo. Por tanto, hoy en día, incluso la medicina clásica, la que se conoce como medicina contemporánea o salud pública, entiende que hay determinantes de la salud, determinantes genéticos que son propios de la persona, determinantes ambientales que están presentes en el agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna, y determinantes sociales, que son las condiciones en cómo se desarrollan las personas, cómo viven las personas. En este sentido, la línea que divide a la medicina social de la medicina clásica respecto a los orígenes de la enfermedad
no dista mucho. Hoy en día el término medicina social en realidad se orienta a la búsqueda o determinación de la máxima o los máximos factores que afectan la salud o la enfermedad de los individuos. Y estos múltiples factores constituyen un tejido causal que en la práctica no le corresponde o no es posible aplicarlo en la clínica, es decir, el médico, la obstetra, la enfermera que tiene el paciente, si bien puede aplicar un enfoque biopsicosocial, no puede entender o su práctica no va a ayudar mucho en la medicina social, puesto que la función de la medicina social recae en sus gobernantes, líderes o tomadores de decisiones a nivel territorial. Por tanto, cuando hablamos de medicina social, hablamos de políticas públicas. Y en este sentido, habría que diseñar qué forma de vida quieren o queremos para una población. Y una vez en ese ideal, trabajar las políticas para el bienestar de estas personas, de esta población. Por tanto, medicina social en realidad significa formas de gobierno que contribuyan a la salud de las personas en un sentido mucho más amplio que solamente ausencia de enfermedad, en el bienestar de las personas para lograr la máxima satisfacción emocional, física y, si es posible, espiritual. She walks every day through the street.